Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora que estén escuchando esto. Yo soy Alfonso, licenciado en Medicina, diplomado en Salud Pública y miembro de la Sociedad Americana de Microbiología. Y el día de hoy vamos a ver un tema bastante apasionante, un tema complejo, un tema interdisciplinario que desde el punto de vista infectológico es bastante bonito de abordar. ¿Por qué? Les voy a decir inmediato. El pie diabético, la entidad en sí, que es una complicación de la diabetes mellitus, es una galaxia dentro de un universo. La galaxia es el pie diabético y el universo es la medicina interna. El pie diabético lo podemos abordar tanto de las aristas infectológicas principalmente, cuidados de enfermería, imagenología, diabetología, cirugía vascular, angiología, endocrinología. Es bastante multifactorial y más bien interdisciplinario el manejo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a partir con generalidades respecto a la epidemiología de esta enfermedad, porque es importante estudiarla. Algunas definiciones que me parece fundamental. Vamos a ver la fisiopatología, por qué se produce el pie diabético finalmente. La microbiología, que es lo que nos interesa, los pies diabéticos infectados, y cómo salvarlos de la amputación. Chicos, en esta clase, como lo principal y el concepto que quede clarísimo durante toda la clase es que un pie diabético infectado, aunque tenga osteomielitis, no es sinónimo de amputación, ¿ya? Nuestro objetivo como equipo de investigación siempre ha sido evitar las amputaciones y lo hemos logrado. Entonces, vamos a ver la microbiología, el enfoque diagnóstico, el manejo, las proyecciones que tenemos como equipo de investigación y una reflexión final. El año 2018 se publicó esta orientación técnica de manejo integral del pie diabético, en la cual el doctor Francisco Salvador y yo tuvimos la oportunidad de ser parte del comité revisor y de redactar la sección de manejo de las úlceras de pie diabético infectadas. Lo pueden leer con calma, esto aplica tanto para la atención primaria como para la atención secundaria y terciaria. ¿Por qué es importante tratar de diabetes y sus complicaciones? En Chile, en la encuesta nacional de salud del año 2017, el 12,3% de las personas eran diabéticas. ¿Y qué se espera a nivel latinoamericano, o sea, a nivel mundial en verdad? Se espera un incremento del 51% de personas viviendo con diabetes. Y un incremento de la carga de enfermedad conlleva, por tanto, un incremento en la tasa de complicaciones. O sea, vamos a tener más pacientes con pie diabético, probablemente. En cuanto a América Central y América del Sur y Central, se espera un aumento del 55% entre 2019 y 2045, lo cual no es menor. Por lo tanto, es importante que sepamos manejar esta patología, pero yo creo que es más importante que hagamos una muy buena medicina preventiva para evitar que esta cifra se haga realidad. En cuanto a la epidemiología, se han hecho diversos estudios eh, por el Comité como Central de Pie Diabético, y el año 2017, del total de las amputaciones que se realizaron en extremidades inferiores, el 67,9% de las personas eran diabéticas. O sea, más de la mitad de las amputaciones eran en el contexto de personas diabéticas. Y se estima que ese total, el 80% de estas personas tenían antes una úlcera en pie diabético, una úlcera a la cual pudimos haber llegado tempranamente con un buen tratamiento que ustedes terminando esta clase van a saber cómo tratarlo y evitar así que esto progrese y se transforme en una amputación, porque la amputación disminuye la sobrevida sustancialmente. De hecho, hay un estudio súper interesante donde se le pregunta a los pacientes dentro de una encuesta a qué le tienen más miedo. Así como, señor, usted, ya, diabético, ¿le tienen más miedo a caer en hemodiálisis trisemanal o a que lo amputen una extremidad? Y dice, no, yo le tengo mucho más miedo a que me amputen una extremidad. Y si han pasado ya por hospitales, se habrán dado cuenta que los pacientes en general le tienen mucho miedo a la hemodiálisis. Entonces, el hecho de que digan que su mayor miedo es que le amputen una extremidad frente a la hemodiálisis significa mucho para ellos. Y es nuestra labor como médicos evitar eso. Y la tasa de amputación al año 2017 fue de 322 amputaciones por cada 100.000 diabéticos. Y esta proporción la hemos logrado disminuir con el tiempo, y casi siempre son amputaciones de uno o más dedos del mismo pie.
y en el 57% de los casos. En el 17% de los casos son transmetataxianas y pierna, perdón, el 16% y muslo 8%, que no es menor tampoco. Entonces la idea de esta clase con enfoque infectológico es sospecharlo, diagnosticarlo, tratarlo y evitar que se complique y llegue a la amputación, salvarle las vidas a los pacientes. Las definiciones que son súper importantes, puede que sea casi como mucho texto, pero es re importante. La diabetes ya todos sabemos que es un trastorno metabólico multisistémico cuya característica es la hiperglicemia crónica sostenida en el tiempo. Y de ahí vienen las complicaciones asociadas a la diabetes, por la hiperglicemia crónica sostenida en el tiempo. Y esta hiperglicemia puede ser dada por un mal funcionamiento de la acción de la insulina, un déficit o ambos. Y el pie diabético es una entidad nosológica, que es una complicación tardía de la diabetes mellitus, donde hay una alteración anatómica o funcional determinada por diversos factores. Pueden ser factores neurológicos, cuando hablamos de un pie diabético neuropático, factores vasculares, cuando hablamos de un pie diabético vascular, o mixto. Y esto ocurre en la enfermedad inferior. ¿Y qué sucede cuando tenemos anomalías neurológicas o vasculares en las extremidades inferiores? Hay una mayor susceptibilidad a presentar infecciones, ulceraciones o destrucción de los tejidos profundos. La úlcera en pie diabético es una herida crónica compleja. Ustedes saben de base que los diabéticos tienen alteraciones en los procesos de cicatrización, cuesta más que cicatrizan, eh, y hay alteraciones también de la diabetes de los neutrófilos, con inmunosupresión de base, solo por el hecho de ser diabético. Son complejas en infinidad de los pacientes diabéticos y se asocian a mucha morbilidad, mortalidad y una disminución de la calidad de vida terrible de los pacientes. Y la osteomielitis es el compromiso ya del tejido óseo en un paciente portador de una úlcera. No necesariamente tengo que tener exposición ósea para tener una osteomielitis. Hay un test que vamos a ver que se llama el Probe to Bone, donde yo inserto un estilete o una pinza estéril a través de la úlcera y si toco hueso, lo más probable es que tenga una osteomielitis. Y vamos a ver qué exámenes solicitamos para cuando tenemos sospecha de osteomielitis. Vamos con la fisiopatología. Les hablaba que la hiperglicemia sostenida en el tiempo era la causante de todos estos problemas. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos una concentración de glicemia, una concentración de glucosa en sangre elevada, por mucho tiempo se empiezan a producir procesos de glicación. En horas se producen bases de chip, en días se producen productos de Amadori, los cuales si es que dentro de eso está la hemoglobina glicosilada, si la glicemia mejora, baja la producción de hemoglobina glicosilada, pero ya cuando la hiperglicemia sostenida, hablamos de meses o años, nos encontramos frente a los productos de glicosilación avanzada. Y estos son los culpables de las complicaciones. ¿Por qué? Disculpen la calidad de la imagen, pero era lo mejor que encontré. Los productos de glicosilación avanzada, que salen como AG, lo que finalmente van a hacer es que se van a unir a receptores en las células endoteliales y van a activar a factores transcripcionales que finalmente nos van a llevar a la producción de endotelina 1, que es un potente vasoconstrictor, y cancelectina de BICAM, factor tisular también, que es protrombótico, interleuquina alfa, interleuquina 6 proinflamatoria, como el núcleo factor alfa y RAGE. Además, disminuye la síntesis de óxido nítrico, o sea, hay menos vasodilatación, por lo tanto, tratemos de integrarlo. Tengo una glucosa elevada por mucho tiempo, los productos, se empiezan a formar productos de glicosilación avanzada. Los productos de glicosilación avanzada actúan en determinados receptores, facilitan la expresión de estos factores de transcripción y me generan factores proinflamatorios, disminución del óxido nítrico, entre otras. Otro componente importante de la fisiopatología del pie diabético es que ocurre una disminución del NADPH. Y el NADPH es una enzima, o sea, el NADPH, claro, es una enzima antioxidante que actúa como cofactor. Eh, entonces, cuando disminuyen estos factores en las concentraciones intracelulares de estos glutatión y aumenta el peróxido de hidrógeno, se producen productos de oxidación. Es decir, baja el NADPH y se produce fenómenos de oxidación por las especies reactivas de oxígeno, las EROs. ¿Qué pasa también en la diabetes? Cuando hay una
aumento sostenido de la glicemia, aumenta la concentración de fructosa, que genera la activación de la vía de las hexoaminas, y esta está asociada a la producción mitocondrial de anión superóxido, que también es un producto, una especie reactiva de oxígeno con actividad oxidante. Las especies reactivas de oxígeno lo que hacen es que al tener una configuración de Lewis, se recordarán de química de la media, tienen electrones de valencia que son capaces de quitarle electrones, de donar o quitar electrones, y eso hace que se altere el ADN y se dañen las células. Y esta vía se asocia a la expresión también de factor de necrosis tumoral. Y también la hiperglicemia, sostenida en el tiempo, va a aumentar la formación de diacilglicerato y en consecuencia de proteína quinasa C. Entonces altera la producción de la transcripción, ojo, acá estamos hablando de transcripción de genes que van a actuar en la síntesis de la matriz celular endotelial y neuronal. ¿Qué va a pasar cuando se eleva el diacilglicerol? Las células que se exponen a esta elevación del diacilglicerol son aquellas que están expuestas, obviamente, a elevadas concentraciones de glucosa. Y esto puede llevar a la elevación de metabolitos como el diacilglicerol fosfato o el glicerol 3-fosfato. Entonces, todo esto va a llevar a una acumulación de fructosa y, y a metabolitos de precursores de la síntesis de diacilglicerol. Finalmente, toda esta fisiopatología, ¿qué sucede? Que cuando hay una elevada concentración de diacilglicerol por la hiperglicemia, se activa la proteína quinasa C en pacientes diabéticos. Y esto nos lleva a lo siguiente: tenemos glucosa, ¿cierto? Aumenta la fructosa, lo que hablábamos del eh, diacilglicerol fosfato, ¿cierto? Aumenta el diacilglicerol, aumenta la proteína quinasa C y aumenta la NADPH oxidasa, lo cual me va a llevar a la producción de especies reactivas de oxígeno, que son las que producen daño endotelial y daño a los tejidos. Lo mismo por esta vía, disminuye el NADPH, ¿cierto? Disminuye el glutatión, aumenta las especies reactivas de oxígeno y también se produce daño tisular. Ahora, el pie diabético les había dicho que se podía clasificar generalmente en dos grandes grupos, si es que había alteración predominantemente neurológica o vascular. Entonces, en el caso de la neuropatía, es decir, estamos hablando de un pie diabético neuropático, eh, esta puede ser sensorial, donde el paciente solamente va a tener alteraciones de la propiocepción, de la temperatura y del dolor, y acá hay algo que falta añadir, que son alteraciones de la sensibilidad vibratoria. Nosotros utilizamos diapasones de 128 y de 256 Hz, porque lo que primero que se abole antes de presentarse estas alteraciones son la sensibilidad vibratoria. En cuanto a lo motor, va a haber atrofia muscular, deformidad, y eso nos produce un aumento de la presión de contacto, que al ser repetida presión de contacto en esta zona, un trauma repetitivo nos pone al pie en riesgo. Y desde el punto de vista autonómico, porque ya recuerdo es que la neuropatía no es exclusiva de los nervios somáticos, sino también autonómico, disminuye la sudoración, hay alteraciones del flujo sanguíneo, se producen estas callosidades y pone al pie en riesgo. Y la angiopatía, que está provocada por todo este daño microvascular que se produce, va a llevarnos todo finalmente a una úlcera plantar. Respecto a la microbiología del pie diabético en Chile está súper poco estudiada. Y nosotros, en el Hospital Regional de Antofagasta, fuimos los primeros en actualizar desde el año 1991, me parece, la microbiología de la osteomielitis en pie diabético. Este trabajo fue presentado en el Congreso Chileno de Infectología el año 2016. ¿Y qué encontramos? Y esto es la microbiología como actual y en la que todos los estudios internacionales coinciden. En el caso de nuestro estudio, logramos aislar 146 microorganismos de distintos pacientes, del cual el 57% eran bacilos gram negativos y el 43% eran microorganismos gram positivos.
Ojo aquí, ojo, atención. Siempre se dice, o se ha dicho en general, que las infecciones en úlceras y en osteomelitis por pie diabéticos son por gram positivos. Eso no es así, son por gram negativos. Y son por bacilos gram negativos. Y lo peor es que cada vez son más frecuentes los no fermentadores, que suelen ser más resistentes. Las úlceras leves sí pueden ser por gram positivo. Estamos hablando de streptoestafilo, meticilina sensible. Pero las úlceras de severidad intermedia o graves son por gram negativos. Vean ese concepto. Lo que encontramos en el estudio fue que en prevalencia global, es decir, si ponemos gram negativos y gram positivos juntos, Staphylococcus aureus fue el más frecuente. No lo separamos según si era meticilino resistente o meticilino sensible, pero tengan en consideración que actualmente hay una mayor circulación de Staphylococcus aureus meticilino resistente comunitario, es decir, aquellos que tienen la toxina de Panton-Valentine. Luego le sigue Proteus mirabilis. Proteus mirabilis es bien especial porque suele expresar beta-lactamasas del tipo MC y además es intrínsecamente resistente a colistina. Luego tenemos Enterococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa, no podía faltar, obviamente, un no fermentador clásico que nos genera muchos problemas porque Pseudomonas tiene y expresa muchos mecanismos de resistencia no enzimáticos y nos genera problemas a la hora de tratar. Y Enterococci cacae. Además, hay otros microorganismos como Cocuria, que es todo un tema, no vamos a entrar en detalle. Escherichia coli, Morganella, pueden ver difteroides, otras especies de Pseudomonas como Pseudomonas tsetseri, y los estafilococcus negativo un 1%. En cuanto a las enterobacterias, si nosotros sumamos el porcentaje de enterobacterias o de gram negativos, el porcentaje de gram negativos es mayor a el de gram positivos, pese a que en lo global lo más frecuente fue Staphylococcus aureus. Entonces, si nos fijamos en la frecuencia de aislamiento de las enterobacterias recuerden que es distinto a los fermentadores. Las enterobacterias son todas aquellas bacterias que son capaces de metabolizar eh, glucosa con o sin fermentación de lactosa. Por lejos, Proteus mirabilis, seguido de Enterobacter crocae, Escherichia coli, Enterobacter freundii, Morganella morgani, etc. Y diferentes especies de Proteus y de Klebsiella. ¿Cuál es el perfil de resistencia antimicrobiana? Aquí esto nos costó muchísimo hacerlo, pero lo logramos. Esto es del centro asistencial del Hospital Regional de Antofagasta. Si se dan cuenta, la principal resistencia está estos en Proteus, en cotrimoxazol, en ciprofloxacino, no dejen ciprofloxacino empírico, y en cefalosporinas de tercera como cefota, cefta y cefepim. ¿Qué es lo que suelen hacer cuando ven un pie diabético infectado? ¿Qué le dejan? Ceftriaxona con metronidazol, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué pasa si yo les digo que casi el 50% de los proteos mirabilis, que es el microorganismo más frecuente en las osteomelitis por pie diabético, es resistente? ¿Le tengo que dejar ceftriaxona? ¿Cefataxima es el equivalente a ceftriaxona, por si acaso? Obviamente que no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi esquema probablemente inicial, porque después lo voy a ajustar con el cultivo, va a ser basado en carbapenémicos, megapenem o en piperacilina con tazobactam. En cuanto a los gram positivos, Staphylococcus aureus por lejos, ¿cierto? Enterococcus fecalis, Cocuria y otras especies. Acá me llamó la atención la Granulocatella aviescens, que es súper poco frecuente, pero lo logramos aislar en uno de los pacientes. Y en cuanto a las resistencias, Staphylococcus aureus tiene la ventaja de, por lo menos en estos pacientes atendidos ambulatoriamente, que es 100% sensible a cotrimoxazol en este estudio. Ojo, no es que sea así siempre, por eso cada centro tiene que hacer su estudio de resistencia. Y la ventaja que nos da el cotrimoxazol es que tiene actividad frente a Staphylococcus aureus meticilina resistente. Entonces, pasa mucho que en los spam no informan la oxacilina y yo no sé si es meticilina resistente o no. Pero si tiene un estáfilo y yo le dejo coteri, voy a estar actuando aunque sea meticilina resistente. La resistencia a oxacilina de Staphylococcus aureus es decir,
cuando uno tiene resistencia a acilina, es meticilina resistente, fue un 23%, lo cual no es menor, porque no es normal tener en la comunidad, es decir, de manera comunitaria, un 23% de resistencia a estafiloaureus. Esto fue el 2016, pero probablemente ha aumentado. Y ciprofloxacino, casi la mitad resistente. Tratan de evitar el uso de ciprofloxacino. Y obviamente banco, totalmente sensible, tetraciclina, sensible, acá no testeamos doxy, pero doxiciclina es una tetraciclina, y rifampicina, que en ciertos casos está justificado su uso. ¿Cómo vamos a enfocar el diagnóstico? Y como a mí me gusta, siempre les digo, el diagnóstico tiene que ser sistemático, un buen método clínico. ¿Qué significa? Para que ustedes sean buenos médicos, tienen que siempre ser ordenados. Anamnesis, examen físico, mi diagnóstico sindromático y pido mis pruebas complementarias. No importa que usted vaya a pedir un PET-CT con un radiotrazador traído a Estados Unidos. Si está justificado porque su anamnesis y su examen físico así lo dicen, tiene que hacerlo. En la anamnesis próxima, la verdad es difícil porque es un poco una anamnesis general que hacemos a un paciente en control metabólico, un paciente diabético que está en control metabólico, pero sí tenemos que poner ojo en si ha presentado sensación febril porque pudiese eh, orientarnos a que esta infección está activa, si ha presentado dolores de extremidades, claudicación intermitente sobre todo, que nos habla más de insuficiencia arterial, que esto nos podría decir que quizás el paciente sería candidato al uso de cilostazol, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3 con actividad antiagregante y vasodilatadora. Síntomas, sintomatología neuropática, es decir, lo que siempre refieren los pacientes, que sienten adormecido como en guante, como en calcetín, el pie, y que sienten así tal cual puntadas. Este dolor neuropático clásico también es sugerente de una neuropatía diabética. La pérdida de fuerza de las extremidades, cuando ya hay compromiso motor de las extremidades, de los nervios motores de los pies. Obviamente tengo que preguntarle al paciente si se ha visto úlceras o lesiones en los pies. A veces dice, sí, me salió una cosita en el dedo o debajo del dedo, y ahí ustedes ya saben a dónde van a ir a examinar. Dato anexo. A los pacientes diabéticos se les sugiere que usen calcetines blancos para poder detectar a tiempo cualquier lesión, secreción u otra alteración que se provoque. Y obvio tenemos que preguntarle si se está tomando los medicamentos, si usa insulina, cómo está usando la insulina. Recuerden que cuando manejamos al paciente con pie diabético, aparte del infectológico, que ya vamos a entrar de lleno, es un paciente que no solamente está infectado, sino que tiene otras patologías. Y como médicos generales son responsables también del manejo de sus otras comorbilidades. En la anamnesis remota, la edad obviamente es muy importante, el sexo, antecedentes médicos y quirúrgicos, si ha sido operado de antes, si ha tenido amputaciones previas, eh, si tiene otra enfermedad también que nos va a limitar o a facilitar el uso de ciertos medicamentos, cómo es su alimentación, si usa insulina, si está bien el esquema, cuántos años lleva con diabetes. Esto es súper importante porque ustedes me imagino que saben que la hemoglobina glicosilada se puso punto de corte 6,5% porque desde ese punto comienzan las complicaciones microvasculares. Entonces, ¿cuántos años lleva el paciente con la hemoglobina glicosilada sobre 6,5? Nos va a dar una orientación de que probablemente este paciente tenga muchas complicaciones microvasculares e incluso macrovasculares. Por lo tanto, ahí va el tema de las complicaciones vasculares. El uso de fármacos. ¿Qué medicamentos está usando? Hay medicamentos que pueden empeorar o que predisponen a un mayor riesgo de amputación, como los inhibidores de la SGLT2, particularmente canaglifosina. Con empaglifosina no se ha visto tanto, gliflozina, perdón, no se ha visto tanto, pero con canaglifosina sí. Así que ojo con los SGLT2, que yo sé que ahora les gusta mucho en APS o a los nefrólogos utilizarlos, cuidado en los pacientes diabéticos. Si ha tenido hospitalizaciones previas y si fuma, porque esto también para el tema vascular va pésimo. Al examen físico que vamos a buscar, bueno, siempre tenemos que hacer un examen físico general y segmentario, pero en esta vez nos vamos a enfocar en lo cardiovascular.
vamos a palpar los pulsos de las extremidades inferiores. ¿Qué pulsos vamos a palpar? El pedio, el tibial posterior y el tibial anterior. El tibial posterior a veces cuesta, pero con práctica se logra. Doppler de sonido de extremidades inferiores. Esto no es una ecografía, sino, no sé si han visto estos Doppler que usan para control obstétrico, para los latidos cardiofetales. Bueno, venden unos Doppler que son parecidos, pero la sonda cambia. En vez de ser de, por ejemplo, 2 MHz, porque a menor frecuencia, mayor profundidad, eso es para embarazo, son de 8, 10 MHz, que son Doppler vasculares y permiten escuchar el flujo de la sangre y te dan una aproximación a cómo está ese flujo. La sensibilidad vibratoria a 128 y 256 Hz. Hay un protocolo que si quieren me lo pueden pedir al correo que ya les mencioné. Cómo se llena esta tabla, pero se utilizan diapasones de 128 y de 256 Hz y se ponen en ciertos puntos específicos de la planta del pie del paciente y de los cortejos de los dedos por plantar y se cuenta en cuántos siente y en cuántos no. Y eso nos habla de si hay una neuropatía diabética o no. El test con el monofilamento, que ya lo conocen, el test de Probe to Bone Test, es decir, tocar hueso. Si yo tengo una úlcera, pie diabético, pongo mi pinza estéril, obviamente, y toco hueso, eso es una osteomielitis, ¿ya? O una osteomielitis que está empezando. Yo no debo tocar hueso normalmente. Puedo sentir algo duro, que pueden ser ligamentos o músculos, pero nunca hueso. Tengo que siempre evaluar signos de insuficiencia venosa porque estos pacientes no solo hacen pie diabético por insuficiencia arterial, isquemia, sino parten con úlceras venosas que pueden irse complicando. Evaluar el llene capilar de los ortejos también es útil porque nos habla de la circulación microvascular. Y ver la presencia o no de pie de Charcot, que les voy a mostrar una imagen de cómo es. Entonces, por ejemplo, este paciente tiene lo que se llama mal perforante plantar, que es una úlcera pequeñita que está a la altura de la mitad o cerca de la cabeza del cuarto metatarsiano, que yo digo, lo siento, yo digo, bueno, no se ve tan mal. Voy a hacer el probe to bone test, meto mi pinza y toco hueso. Y digo, pero ¿cómo estaría chiquitita? Estoy tocando hueso. Bueno, toco hueso. Parece que hay osteomelitis. Le tomo una radiografía, que ya vamos a hablar de los exámenes de imagen, que es bastante controversial. Y miren, hay una eh, alteración de la cortical, ¿cierto? Hay una ligera disminución de la densidad ósea, donde se ve una discontinuidad entre la cabeza y la diáfisis del cuarto metatarsiano, que es concordante con una osteomielitis. La idea es que no lleguemos a esto. Este es no sé cómo llamarlo, pero es un mega probe to bone test. Yo acá, ok, pillé la úlcera, la toqué, hay una osteomielitis, estoy a tiempo. Pero acá me pasé, como dice el meme. Más que osteomielitis. Entonces, la idea es no llegar a esto, llegar precozmente. ¿Qué es el pie de Charcot? Se define como una artropatía degenerativa progresiva que afecta a una o más articulaciones periféricas. Y estos pacientes tienen falla sensorial y motora, y por eso hay una caída del arco plantar generalmente, que ahora se ve asociado a edema, y los pacientes tienen sensaciones de dolor anormal. Pueden tener hiperestesia, analgesia, hipoestesia, parestesia, pero lo más característico del pie de Charcot es la alteración de la forma. Este pie de Charcot es clásico y lo van a ver mucho en policlínicos si hacen policlínico de diabetes o de pie diabético. Laboratorio clínico, ¿qué exámenes vamos a pedir dentro de nuestro enfoque diagnóstico? Ya vimos cómo hacer la anamnesis y el examen físico. Exámenes que tenemos que pedir sí o sí al ingreso, porque recuerden que el pie diabético nos puede llegar en distintos contextos. Puede ser una atención de urgencia, como normalmente lo es en un hospital de mediana a alta complejidad, puede ser en atención primaria, pero siempre hay que pedir el hemograma y la VHS. ¿Por qué la VHS? Porque la VHS es un marcador pronóstico.
Por ejemplo, yo tengo un paciente que me llega a la consulta, veo ya tiene pronto es positivo, tiene osteomelitis, pie diabético, le dejo mi terapia antibiótica y esas terapias que ya vamos a ver, y él partió con una VHS de 70. Controlo a las 2 semanas, la VHS va en 50. Controlo y la VHS debe ir disminuyendo. Es un marcador de mejoría de la enfermedad. Lo mismo es la proteína C reactiva. El ácido láctico, en el caso de los pacientes más graves, para ver que no se estén choqueando ni estén haciendo una sepsis. Creen nitrógeno, por supuesto, porque necesito valorar la función renal de estos pacientes y ajustar antimicrobianos si es necesario. La glucosa, por supuesto. La hemoglobina glicosilada para ver si estoy en meta o no. Y ojo acá, eh, si bien la idea es mantener a nuestros pacientes compensados en cuanto a su diabetes, a veces una compensación muy brusca o forzar tener glicemias en reglas normales para pacientes diabéticos no es lo más adecuado porque incluso se asocia a peores outcomes. Como estos pacientes están acostumbrados a glicemias muy elevadas, bajarles de golpe de glicemia empeora el escenario. Albúmina y proteínas totales siempre, para el tema de los medicamentos, electrolitos plasmáticos también, porque estos pacientes pueden hacer eh, alteraciones de electrolitos, ya sea por los antimicrobianos, por la función renal, etcétera, pruebas hepáticas, ¿cierto? Y tiempos de coagulación en caso de que tengamos que ir a alguna cirugía, pero esto es el kit básico de exámenes que deberían solicitar al inicio. El cultivo, un tema controversialísimo. Mucha gente tiene la mala costumbre de ver un pie diabético, iniciar los antibióticos y no tomar cultivo. Eso jamás se hace, prohibidísimo. Antes de, si es que está accesible obviamente el área para tomar cultivo, antes de iniciar cualquier tratamiento antibiótico, ustedes tienen que tomar cultivo. Pero no el cultivo así como, tiene una úlcera, le pasó un hisopo estéril, listo a cultivo. No, el cultivo tiene que ser de calidad. ¿Qué no tengo que hacer? Tomar un cultivo de secreción. Si ven una úlcera que está infectada y tiene mucha secreción, si ustedes toman de esa secreción el cultivo, les van a salir sapo y culebra. Les va a salir probablemente una Klebsiella multiresistente, productora de carbapenemasa, porque es lo que más expuesto está al ambiente y no es representativo de lo que realmente tiene esa úlcera. También, obviamente, tomar curaciones, o sea, cultivos posteriores a curación con antiséptico, no tiene sentido. ¿Qué sí tengo que hacer? Cuando tengo una úlcera en pie diabético, tengo automáticamente tejido de granulación. Estos pacientes no suelen tener mucho dolor por la misma neuropatía. Entonces, con un bisturí hago un pequeño cortecito y saco un pedacito de tejido, del tejido infectado de granulación, lo deposito en, ¿cierto?, mi frasco con algunas gotas de suero fisiológico para que se mantenga hidratado y lo mando a cultivo. Eso sí es representativo. Cuando tengo una exposición ósea, o sea, si hay exposición ósea visible, puedo tomar cultivo de tejido óseo. No es necesario hacerlo en pabellón si conoces la técnica correcta de cómo tomar un cultivo óseo. O bien, hablan con el cirujano y concuerdan en que van a hacer un aseo quirúrgico, pero previo al aseo quirúrgico, ustedes van a tomar, o van a estar en pabellón, la muestra para cultivo y luego el cirujano hace el aseo quirúrgico. Nuestra meta como médicos es evitar las amputaciones. Y esto es para ya médicos más experimentados, hacer punción por piel sana. Solamente hacerla si se conoce bien la técnica. Esta técnica consta en que, por ejemplo, yo tengo a nivel de, supongamos, acá, a nivel de esto tengo mi osteomelitis que vi por la radiografía, pero yo no puedo llegar y sacar hueso desde allá. Yo sé que está infectado. ¿Con qué? No tengo idea. Entonces pudiese por el dorso del pie ingresar, anestesio del paciente obviamente, instilo dentro en el compartimento del pie, imagínense que lo estamos viendo por arriba, suero fisiológico, 12C, con una aguja delgada y luego con una aguja más gruesa, aspiro ese contenido, ese líquido que dejé periarticular y lo mando a cultivo. Eso se llama punción, aspiración por piel sana. Pero hay que saber hacer la técnica y hay que formarse para poder hacerlo. En cuanto a la clasificación del pie diabético, todos conocen la clasificación de Wagner, que a mi gusto está más que obsoleta por, de partida. 1981, año 2022. Nada más que decir. Entonces,
Bueno, Wagner sí sirvió mucho porque era fácil de utilizar. O sea, un pie diabético grado cero era un paciente diabético con un pie en riesgo y sus características. Grado 1, úlceras superficiales; grado 2, úlceras profundas; grado 3, 4 y 5 ya era osteomielitis. Solo que el grado 4 había una gangrena limitada, y grado 5 una gangrena extensa con afectación sistémica, un paciente séptico choqueado. Esta clasificación llevó mucho a amputaciones. Entonces, nosotros, como grupo de investigación, lo que propusimos, y esto se habló con el Ministerio de Salud y se estableció y está establecido, fue la utilización de una escala creada por un grupo de investigación en México con el cual tenemos colaboración, que se llama Escala de San Elian. La escala de San Elian es súper útil por dos motivos. Uno, evalúa muchos más aspectos que Wagner, y dos, nos permite hacer seguimiento. O sea, yo controlo mi puntaje y veo si voy mejorando o empeorando. Acá está uno, uy, sigue pegado esto. Uno, dos, tres puntos. Y me pregunta, localización de la herida primaria, ¿dónde está? La primaria, porque puede que tenga más herida. ¿Está en las falanges, metatarsico o tarsal? ¿Dónde está topográficamente? Dorsal, plantar, de medial, dos o más. Y así uno va llenando, y acá suma los puntos. Entonces, tantos puntos acá, tantos puntos acá. Si es menor a 10, estamos ante un pie ético Sanelian leve. Si es de 11 a 20, Sanelian moderado. Y si es de 21 a 30, Sanelian severo. ¿Qué significa? Que sea leve, que probablemente cicatrice con mi buena terapia antibiótica y médica, y bajo riesgo de amputación. Moderada es una amenaza parcial con menos de un 30% de riesgo de amputación, y severa es que amenaza la vida; son pacientes sépticos en general, con más de un 70% de riesgo de amputación. El índice tobillo-brazo, ojo, tienen que sacarlo por Doppler, idealmente. ¿Ya? No son caros los Doppler sonidos, son igual que los Doppler para escuchar latidos fetales, solo que cambia la sonda o el probe. Y esto es de la orientación técnica que les mencioné al comienzo, donde nos dan los puntajes, ¿cierto? Leve, moderado, severo. ¿Y cuál es el pronóstico? Un paciente con un Sanelian leve tiene buen pronóstico. En general, el manejo es en APS. Un paciente Sanelian moderado tiene una posibilidad de 70% de curación y menos de un 30% de riesgo de amputación. También se maneja en APS, pero si encuentro hueso expuesto, un PO2 positivo o signos de infección tejidos adyacentes a la úlcera, debo derivarlo a nivel secundario, es decir, al policlínico de pie diabético. Y ya un severo, un Sanelian severo, que amenaza la vida, muy baja posibilidad de curación, más del 70% de recuperación, tengo que dar inmediatamente al siguiente terciario, servicio de urgencia, o estos pacientes suelen ingresar a unidades de paciente crítico. Hay otra clasificación que es para las úlceras, que me dice qué tan graves son las úlceras. Por ejemplo, clasificación de pediátrico infectado, adaptado a la clasificación de las úlceras según también la ITSA. Sin signo ni síntoma de infección, es un pediátrico no infectado, Sanelian C. Cuando tengo un eritema, esto es más fácil cuando no puedan utilizar el Sanelian completo, ustedes pueden utilizar esta tabla, ¿cierto? 0,5 milímetros, eritema 2 centímetros, indurado sensible, leve, Sanelian 1. Uno de la clasificación total, no es que sea un punto. Ya cuando tenemos un CIRS con un foco infeccioso, que recordarán de la clase de sepsis, los criterios de sepsis 1, que ya me voy a explicar por qué los utilizamos, estamos ante un pediátrico severo, una úlcera infectada severa. En cuanto a las imágenes, porque sabemos ya qué exámenes de laboratorio pedir, por qué pedirlos y qué imágenes vamos a pedir. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces en los servicios de urgencia toman radiografías cuando hay sospecha de osteomelitis, y la verdad es que eso no es del todo correcto, porque puede mostrar signos, puede que haya osteomelitis y la radiografía esté totalmente normal, o puede que la osteomelitis ya fue resuelta y lo que hay son signos de remodelación ósea. Es igual que las neumonías. Cuando en una neumonía el paciente cursa con la neumonía aguda, se ve la condensación en el pulmón, pero cuando ya está resuelta, esa condensación se demora aproximadamente 20 días en desaparecer.
Lo mismo pasa con los rayos X convencionales. Estos son los exámenes de imagen y medicina nuclear, bueno, excepto el ProTubón, y sus porcentajes de sensibilidad y especificidad. Por ejemplo, ProTubón, si lo logro tocar, sensibilidad 60% con una especificidad del 91%. De radiografía, mala sensibilidad, regular especificidad. La resonancia magnética quizás es lo más costo efectivo para ver osteomielitis en pie diabético. Tenemos un 93% de sensibilidad con un 75% de especificidad, pero recordad que esto depende mucho del ojo radiólogo. Los leucocitos marcados son súper útiles porque, en el fondo, cuando uno administra esto es un examen de medicina nuclear, uno administra leucocitos marcados al paciente, estos leucocitos van a ir al sitio de infección. Entonces, después yo con una gamma cámara, una cámara que capta rayos gamma, voy a poder saber exactamente dónde está el sitio de infección. Y de estas hay variantes como los leucocitos con indio 111 y con tecnesio 99, que es el famoso cintigrama óseo con tecnesio, que si se dan cuenta tiene una sensibilidad del 91 y una especificidad del 92%. Es bastante bueno. Entonces, si en mi hospital, porque el cintigrama no es un examen tan poco frecuente, igual se realiza. Si en mi hospital tengo la posibilidad de realizar un cintigrama óseo a un paciente en el cual no me queda claro si tiene osteomielitis, lo puedo hacer. Y el PET-CT, acá incluso nos baja la sensibilidad, pero se mantiene la especificidad respecto al cintigrama con leucocitos marcados. Pero, si tuviésemos que elegir un test, la radiografía no es lo ideal, pero si es lo que hay, la puedo usar, pero tengo que saber interpretarla y la radiografía no confirma osteomielitis. Ojo. Protuberantes, sí, porque si toco hueso y estoy en una úlcera infectada, ese hueso está infectado. La resonancia magnética sí se recomienda de entrada cuando no hay diagnóstico, porque hay veces que van a haber pies donde el hueso está francamente expuesto y no hay que hacer ninguno de estos estudios. Y los leucocitos marcados con terminación 99. Por ejemplo, esta es una resonancia de un paciente que tiene una osteomielitis del segundo ortejo, donde está en una secuencia T2, que se ve en T2. Acá hay un aumento de intensidad de la señal, lo que significa que, entre comillas, está inflamado. Lo mismo acá y acá. Se hizo una imagen de PET-CT, una imagen de fusión. Recordarán que el PET-CT combina la imagen PET con la imagen CT. Y miren el segundo espejo. Brilla de una manera increíble. Claramente tiene unas osteomielitis. Acá podemos ver una radiografía de piel AP y oblicua o AP lateral. ¿Y qué ven? ¿Dónde está el daño? Cuesta verlo, pero está acá. Se ve cortical, eh, destruida, pero no veo, por ejemplo, una úlcera o alguna conexión, un trayecto fistuloso con la piel. Entonces, se hizo un TAC. Y el TAC tiene si ustedes les ponen que quieren reconstrucción 3D, lo solicitan y se ve acá claramente que hay huesos tomelíticos que se está destruyendo. Bueno, finalmente también este paciente, que es un caso parecido, se hizo un SPECT y el SPECT muestra una zona de alta actividad acá, que es concordante con esto que es la imagen por cintigrama o por PET. La diferencia entre el cintigrama y el PET es que el PET es tridimensional y el cintigrama es bidimensional, pero las dos son imágenes captadas por rayos que captan rayos gamma. Y acá está el tema del tecnesio 99 con white blood cells, ¿cierto? SPECT-CT. Tengo entonces un pie donde sospecho que hay una osteomielitis. Le hago el cintigrama con leucocitos marcados, ¿cierto? Los leucocitos marcados se depositan en el tejido. Luego hago la tomografía 3D y luego hago el PET, o sea, el SPECT, perdón, para ver la radiación que están emitiendo estos leucocitos a dónde fueron. Y miren, los leucocitos se fueron al sitio de inflamación infectado. Y efectivamente, mediante mi técnica de SPECT-CT con leucocitos marcados con tecnesio 99, logré hacer el diagnóstico de osteomielitis.
SPECT es distinto a PET, ¿ya? Las dos son técnicas de medicina nuclear, solo que una es de emisión monofotónica. En vez de emitir dos fotones como lo hacía el PET, este emite uno. Y por ejemplo acá, como les digo, la medicina nuclear es una herramienta muy poderosa. ¿Es cara? Sí. Normalmente no tenemos que llegar a esto. Podemos hacer el diagnóstico mucho antes porque los pacientes llegan más graves. Pero si se sabe usar y si se sabe interpretar, es bastante útil. Por ejemplo, acá teníamos un paciente con el sospecha de osteomelitis, pero no nos quedaba muy claro. Solicitamos un cintigrama y vemos que hay un aumento de la captación del tecnecio a nivel de el pie izquierdo, porque es la proyección posterior, por plantar. Luego se hizo un SPECT-CT, no un PET, un SPECT, que mostró la misma zona de actividad con leucocitos marcados. Entonces, cuando tengan dudas o no estén claros, estos exámenes pueden ayudar bastante. Pero, en términos generales, quédense con la resonancia cuando tengan dudas. Clínicamente se puede diagnosticar, sí, con radiografía también, si saben interpretarla. Si tienen dudas, resonancia, y si ya tienen muchas dudas y el paciente es necesario tratarlo, pidan por lo menos un cintigrama óseo. No es necesario en un PET y un SPECT, pero por lo menos el cintigrama. Uy, sí que pegó. Manejo. El manejo se basa en tres pilares fundamentales. Los antimicrobianos, que, coronita, porque son los reyes acá, los que van a controlar la infección. Tenemos que trabajar con los cirujanos, aunque seamos amigos y rivales, tenemos que, ambos nos necesitamos, sobre todo para el tema de los aseos quirúrgicos. La idea es disminuir la tasa de amputaciones y sí que nos colaboren mucho en el aseo quirúrgico y toma de muestra. Y la terapia vascular también es muy importante, tanto por cirugía vascular para estrategias de reperfusión, angioplastía, etcétera, bypass, todo ese tipo de metodologías terapéuticas. Esto es una úlcera, un pie ético, una úlcera yo diría no tan fea, o sea, si se dan cuenta, hay tejido de granulación, por acá hay tejido facelado. Esto no nos queda claro si es hueso, tendría que tocarlo con una pinza estéril para ver, y si así tengo una osteomielitis antidiabético, y es una úlcera malolar. Pero esta, aunque no lo crean, es sanable, es decir, curable con antibióticos y sobre todo, y esto lo quiero destacar mucho, curaciones avanzadas. ¿Y quiénes son las encargadas de las curaciones avanzadas? Las enfermeras. Hay enfermeras que son brillantes haciendo curaciones avanzadas y que han salvado pacientes. Tenemos muchos casos y les voy a mostrar un caso muy interesante. Ahora, ¿qué sucede si yo no vi esta clase y no sé dar antibióticos para pie diabético y el paciente se complicó y el cirujano dijo lo voy a amputar? Pasa esto. Las amputaciones, cuando hay un mal tratamiento antibiótico, generalmente se asocian a una tasa importante de reamputación. Se vuelven a amputar y así se la pueden llevar hasta casi amputaciones a nivel de la articulación coxofemoral. Entonces, no saco nada con amputar una extremidad infectada porque se va a volver a infectar. Mira, no, acá algo curioso, esta coloración verbosa es muy probable que sea una pseudomonas, que les dije que estaba entre los comunes. Nosotros podemos evitar esto. ¿Se puede evitar? ¿Sí? Sí, se puede evitar. Este caso es súper interesante porque cuando lo vieron los cirujanos, miren, esta es la cabeza del primer metatarsiano. Y acuérdense de anatomía y ahora miren esta imagen. Tenemos una úlcera, ¿cierto? En el pie izquierdo, donde hay una exposición masiva de la cabeza del primer metatarsiano con otros fragmentos óseos, úlcera de borde ligeramente bien definido, muy húmeda secretora, y lo que hicimos fue partir un tratamiento antibiótico agresivo hospitalizado con curaciones avanzadas diarias. Posteriormente, este paciente fue dado de alta con antibiótico, con terapia oral ajustada a su tratamiento. Acá tomamos cultivo de hueso porque estaba más que expuesto. Y miren, la úlcera fue sanando, fue sanando, fue sanando, se cerró. No tengo la última foto, pero el paciente ya está de pie y trabajando, haciendo su vida normal. Y los cirujanos, no es nada contra ellos, pero es lo que pasa, es la realidad en Chile. Querían amputarlo y querían hacerle una amputación supracondilia.
Entonces, eh, si ustedes saben usar los antibióticos, saben manejar la terapia vascular, pueden cambiarle la vida a un paciente, porque claro, el paciente sigue vivo, amputado con una pierna menos o la mitad de una pierna menos, pero está vivo. Pero ustedes se imaginan vivir así, ¿cómo vivirían? ¿Cómo harían sus cosas, sus actividades de la vida diaria? Tendrían una pésima calidad de vida, aparte que ya la misma intervención de la amputación empeora, o sea, perdón, aumenta la mortalidad. Y este paciente es un caso icónico porque nosotros al principio pensábamos que iba a perder todo este hueso y hay otro fenómeno que se llama remodelación ósea, donde el hueso osteomielítico a medida va sanando se va remodelando. Ustedes saben que hay procesos de remodelación ósea, ¿cierto? Donde los osteoclastos destruyen matriz, los osteoblastos contribuyen y así, y se recuperó totalmente. Fuimos muy felices por este paciente y el paciente está muy, muy agradecido con el equipo. Vamos a lo que nos atañe, a lo que nos trae aquí y por qué este módulo es de infectología. Cuando yo voy a dejar un antibiótico, no lo dejo porque sí, porque es lo más común que dejan, porque siempre lo hemos hecho así. No. Cuando voy a dejar un antibiótico, tengo que, y esto lo habrán visto en la clase de terapéutica antimicrobiana, considerar primero el contexto clínico. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un CEFAM? ¿Estoy en un servicio de urgencia de alta complejidad? ¿Estoy en una UTI? ¿Estoy en una consulta particular? Porque puede que yo inicie un tratamiento, si estoy en un CEFAM, quizás no el más adecuado, pero sí algo que le sirva de traslado para llegar a un centro de complejidad. La severidad de la infección también. No es lo mismo un paciente con una úlcera leve o un paciente séptico. Alergias o contraindicaciones. No va a faltar el paciente que sea alérgico a las penicilinas o alérgico a las sulfonamidas. Pero tenemos esquemas para eso. Adherencia al tratamiento. ¿Se irá a tomar el paciente el medicamento cada 6 horas si le dejo flucloxacilina? Probablemente no. ¿Se irá a tomar la amoxiclavulánico cada 12? Yo creo que sí. Peso, talla EMC, ¿cierto? Algunos se calculan así. La función renal súper importante para calcular y ajustar el medicamento. El perfil PKPD del medicamento. Acá quiero mencionar sobre la micacina. La micacina es muy hidrofílica, muy, muy hidrofílica, por lo tanto tiende a quedarse en el compartimento intravascular y a penetrar poco en los tejidos. Y eso hace que sea pésima para el hueso. Sin embargo, nosotros utilizamos amicacina solamente como esquema de inducción asociado a otro antimicrobiano. Por ejemplo, me llega un pie diabético para que se entienda, eh, todos lo entiendan, Wagner 3 infectado con una osteomelitis, le dejamos piperacillina con tazobactam más amicacina. Pero la amicacina solo va por 3 días y el piptazo se mantiene. De fondo es un esquema de inducción para disminuir la carga bacteriana en general que pueda tener y evitar sepsis. Y esa es la función de la amicacina, porque la amicacina no va a penetrar en tejido óseo. Hay otro medicamento que llega muy bien a hueso, pero se imaginarán por qué está restringido su uso, que es la rifampicina. La rifampicina es terapia anti-TBC, entonces la verdad es que no lo utilizamos de rutina. La tasa de resistencia local, como vieron nosotros acá en Antofagasta, hicimos nuestro propio protocolo en base a la resistencia local y el perfil microbiológico local. Nunca olvidar la 5D en el uso de antimicrobianos. Un diagnóstico adecuado. Tengo que saber qué tiene el paciente. ¿Tiene o no tiene osteomelitis? ¿La úlcera es leve, moderada o severa? ¿Qué medicamento le voy a dejar? Tiene que ser el adecuado al contexto. La dosis y la vía apropiada. No me sirve dejar, pucha, como vi una vez, ampisulbactam 300 miligramos cada 12 horas. ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué estamos hablando? Un paciente con función renal conservada. La duración del tratamiento, acá, ojo, las osteomielitis se tratan por al menos 6 a 12 semanas de terapia antimicrobiana ininterrumpida. Les van a decir, pero tantos días con antibiótico. Y sí, tantos días con antibiótico. Cualquier guía lo dice, son 6 a 12 semanas con antibiótico. Y ustedes los pueden ir siguiendo, por ejemplo, con la VHS y la PCR. Y siempre es escalar. Cuando estén en un centro de mayor complejidad y puedan iniciar antibióticos potentes como meropenem, piptazo, obviamente toman el cultivo antes y luego al tercer día, cuando esté absoluto el cultivo, desescalan o mantienen según sea necesario. Acordémonos de esto, las características de los antimicrobianos, los que son hidrofílicos, los beta-lactámicos, los glicopéptidos, hidroamioglucósidos, los lipofílicos, las proteínas, los macrólidos, el fenofenicol, que era estupendo para el pie diabético, pero ya no está en Chile.
y la rifampicina que les mencionaba. Y por favor, estamos hablando más del ámbito hospitalario, utilicen los modelos PKPD para guiarse en su terapia antimicrobiana. No importa que no tengan el cálculo específico, pero imagínense un poco el modelo, cómo sería la dosis aproximada que le doy, cuánto me irá a dar de niveles plasmáticos, que eso está en internet, en cualquier aplicación de farmacocinética, y ver si la terapia es correcta. Por ejemplo, si van a dejar amicacina, me tocó ver una vez un colega que dejó amicacina 500 miligramos cada 8 horas. Y su justificación era que la vía media de la amicacina era muy corta y que había que dejarla muchas veces al día. Y ustedes ya saben que la amicacina, su modelo es Cemax-Sim, y tengo que dar una sola dosis potente 10 a 12 veces sobre la SIM, una vez al día, y tiene un efecto postantibiótico prolongado. La banco, área bajo la curva partido en SIM, y los betalactámicos, tiempo partido en SIM, por eso los dejo varias veces al día. ¿Cómo elijo el antibiótico? No dejo así cualquier antibiótico, tengo que elegirlo. Primero tengo que evaluar factores de riesgo para dos grandes microorganismos que me van a alterar categóricamente qué antibiótico voy a usar. ¿El paciente tiene riesgo de pseudomonas? ¿Y por qué pseudomonas? Por los mecanismos de resistencia, porque hay muchos antibióticos a los que son resistentes. Por ejemplo, pseudomonas es intrínsecamente resistente a ertapenem. A veces presenta mecanismos de bombas de eflujo, donde es resistente a meropenem y a ciprofloxacino, pero con sensibilidad a imipenem. Pseudomonas hace lo que quiere con la resistencia. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo para pseudomonas. El uso de antimicrobianos hace al menos un mes. Historia de úlceras previas de los pies, amputaciones previas, como vieron en la imagen que les mostraron, estaba amputado supracondilio, que partió como una amputación pequeña y luego evolucionó en una amputación mayor. Se veía medio verdoso. Pseudomonas. Las amputaciones previas predisponen a pseudomonas. Las hospitalizaciones previas también, porque son pacientes que han tenido contacto con establecimientos de salud y son infecciones nosocomiales. Y si el paciente, esto es bien curioso, si el paciente vive y o trabaja en ambientes con alta humedad, regiones costeras, trabajo de pesca artesanal, etc. Es bastante común. Esto no tengo datos duros, calculados, porque no me dedicaba a calcularlo, pero en la consulta lo que hemos visto, que pacientes que se dedican, por ejemplo, son buzos, acá en la región de Antofagasta, y hacen pesca artesanal, o bucean para sacar pulpos, erizos, mariscos, y son diabéticos y hacen diabéticos, generalmente son por no fermentadores, por pseudomonas de todas sus especies, pseudomonas Sotseri, pseudomonas aeruginosas, pseudomonas pútidas, pseudomonas fluorescens. Hemos visto también Shegwanella algae, entonces, que son microorganismos que están asociados como al agua, entre comillas. Estenotrophomonas maltophilia también. Y en cuanto al riesgo de Staphylococcus aureus penicilino resistente, que esto nos va, la diferencia que marca el que sea un estafilo meticilino resistente o no, es si le voy a dejar vancomicina o no. Si tiene una diabetes de al menos 13 años por de evolución, es riesgo. Si ha tenido hospitalizaciones previas, si la úlcera es isquémica y si hay osteomelitis. Y como siempre, es necesario conocer la farmacocinética cada antimicrobiana. Acá están las dosis en general de cómo se utilizan, en cuánto se diluyen y en qué tiempo se pasan. Esto es súper importante porque la amicacina, por ejemplo, acá en la guía clínica lo pusimos de una forma general para no confundirlo. La dosis siempre es 15 a 20 miligramos kilo, peso ideal, una vez al día y se diluye en 100 y se pasan 45 minutos. Pero cuando la dosis de amica es mayor a 1 gramo, se diluye en 250, se pasan 1 hora, y cuando la dosis de amica es menor a 1 gramo, se diluye en 100 y se pasan 30 minutos. Eso es para poder alcanzar el pic que les decía. La ampisulbactam, piptazo, usarlo en bomba infusión continua no se los recomiendo, pero sí usarlo 4,5 gramos cada 6 horas y se pasa en 4 horas, siempre, siempre, sagrado. El piptazo se pasa en 4 horas y no funciona. Y la banco tengo que monitorizarla con mi perfil PKPD, ¿cierto? Entonces, vamos a ir en orden. Úlceras, todo parte como una úlcera. Si la infección es leve, que es la típica úlcera infectada que yo veo en el CEFAM, tengo que iniciar tratamiento empírico oral.
¿Qué voy a sospechar? Lo más frecuente, Staphylococcus meticilina sensible o un Streptopiógenes o un Streptogalactiae, etcétera. Y tengo dos opciones de antibiótico. Cefadroxilo, 1 gramo cada 8, que el cefadroxilo en comprimidos viene de 500, serían 2 comprimidos cada 8, más metro solo si hay sospecha de anaerobios. O amoxiclavulánico 875-125 cada 12. Y en pacientes con enfermedad renal crónica que requieren ajuste por función renal es lo mismo, pero 500-125. Y lo dejo con antibióticos, lo controlo en 7 días más. Si en 7 días la úlcera sigue igual o ha empeorado, debo derivarlo a nivel secundario. En la infección moderada, estos pacientes por lo general requieren manejo hospitalario y antibióticos endovenosos de inducción. Después los puedo mandar para la casa con hospitalización domiciliaria. Pero, sobre todo los pacientes que han recibido antibióticos antes, tengo que hospitalizarlos. Y en forma empírica se cubre para microorganismos aerobios y anaerobios. Y si empírico, y si la úlcera no responde a terapia, tomo cultivo. Si existiese el riesgo de que el paciente pierda la extremidad por sospecha de osteomielitis, ya vimos cómo hacer el diagnóstico de osteomielitis, hay que hospitalizarlo y dar un tratamiento antibiótico de amplio espectro de 2 a 4 semanas, hospitalizado. Y con curaciones avanzadas, obviamente. La versión de tratamiento normal es de 1 a 2 semanas, pero si hay presencia de pseudomonas aeruginosa o hay riesgo de pérdida de la extremidad, lo prolongo 3 a 4 semanas. Y en caso de osteomielitis, 6 semanas. Cualquier ajuste, duda que tengan, consultan el infectólogo de su hospital. Y el tratamiento, ya vimos, ¿cierto?, los factores de riesgo de pseudomonas y de estafilometicilina resistente. Para definir el tratamiento parenteral, es decir, endovenoso, vemos estos dos riesgos. Si yo no tengo riesgo de pseudomonas, le inicio ampicsulbactam, 3 gramos cada 6 horas EB, o bien puede ser ertapenem, 1 gramo cada 24. El ERTA se usa cuando no hay pseudomonas porque las pseudomonas es intrínsecamente resistente al ertapenem. Si sospecho que hay pseudomonas, entonces uso piperacilina con tazobactam, que es una ureopenicilina antipseudomónica, 4,5 cada 6 en BIC, o meropenem 1 gramo cada 8. A cualquiera de estos dos esquemas le puedo añadir vancomicina si sospecho que hay estafilometicilina resistente según los criterios que vimos anteriormente. Y en una infección severa que puede eventualmente consultar en la atención primaria, nos vamos a dar cuenta que es severa porque vamos a usar el consenso de sepsis 1, no el de sepsis 3 que les había mencionado la clase de sepsis, sino sepsis 1 porque estamos en la atención primaria y lo que nos interesa saber con los escasos exámenes que podamos tener y si tiene un SIRS. Si hay un SIRS y un foco infeccioso, este paciente debe ser derivado inmediatamente a la urgencia y hospitalización en el nivel terciario. Se toman los hemocultivos también, acá, más el cultivo de tejido, de granulación o de huesos, en gel exposición, y se inicia la terapia parenteral de amplio espectro. ¿Qué les recomiendo cuando tengan una úlcera severa, sea o no con osteomielitis? Tomar 2 hemocultivos, porque puede que tenga una sepsis, lo más probable es que sí. La terapia antibiótica siempre aerobios y anaerobios, y cubrir todas las posibilidades con beta-lactámicos con actividad antipseudomónica. Acá siempre tengo que cubrir pseudomonas, y eso lo consigo con impenem, meropenem o piperacilina con tazobactam. Y si hay riesgo de estafilometrina resistente, le agrego banco. Como segunda opción, Linesolid. El Linesolid lo pueden usar cuando hay sospecha de estafilometrina resistente y el paciente tiene una función renal muy límite, que yo no la quiero dañar. El Linesolid tiene la gracia de que no necesita ajuste por función renal. Pero como les dije en la clase de sepsis, momento, cuando tengo un paciente séptico o que se va a chequear o está en shock séptico, no me importa la función renal, yo doy dosis plena. Si tengo alergia de beta-lactámicos, bueno, hay alternativas. Una, por ejemplo, en una úlcera severa sería usar tigecyclina más una quinolona, cipro o levo, que acá yo les recomiendo usar levofloxacino, pese a que esta es la pieza en una línea TBC, o amicacina en el esquema que ya mencionamos. Y una vez que, porque yo también cultivo acá, una vez que ya sé que es el microorganismo causante de esto y tengo su perfil de susceptibilidad,
entonces inicio el tratamiento. O sea, ajusto el tratamiento, perdón. No olvidar el manejo inicial de la sepsis. El paciente puede llegar con un pie diabético, infectado, una úlcera grave, una osteomielitis, con un SIRS, febril, todo, pero no se olviden que son médicos y tienen que manejar todo, toda la parte médica. O sea, van a hacer todo lo que ya hablamos en la clase de sepsis. Consideraciones especiales en el uso de antimicrobianos. Hay algunas consideraciones que quiero que tengan en cuenta respecto a algunos antibióticos específicamente. El cefepime es una cefalosporina de cuarta generación que tiene actividad contra pseudomonas, pero es especialmente activa contra Morganella morgani. Tiene mucha actividad contra Morganella morgani. Entonces, si ustedes en un cultivo les aparece una Morganella morgani, van a dejarle cefepime. Cefotaxima, que sale en los antibiogramas, es equivalente a ceftriaxona y es marcador de Ble. Si hay resistencia a cefotaxima, el microorganismo es Ble. La ceftriaxona es un potente inductor de beta-lactamasa. Entonces, hay que evitar usar ceftriaxona cuando tenga microorganismos del grupo de los AMCES, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Previdencia y Morganella. La oxacilina es un marcador de Staphylococcus aureus meticilino resistente. En Chile no hay meticilina, pero hay oxa, cloxa y flucloxa. Si el antibiograma les marca resistencia a oxa, a cloxa o a flucloxa, es un Staphylococcus aureus meticilino resistente, por lo tanto no puede usar ningún beta-lactámico. A excepción de ceftaroline, que es una cefalosporina de quinta generación que tiene actividad contra Staphylococcus aureus meticilino resistente. Con la banco, como lo vieron en la clase de terapéutica antimicrobiana, el punto de corte es menor o igual a 1,5. Desde 2 se considera resistente. Ahora, 1,5, si ustedes calculan el modelo PKPD, probablemente no llegue a niveles terapéuticos. ¿Ya? Así que consideren máximo 1,5 como punto de corte. Y hay que pasarlo en menos de una hora. Si yo paso la banco en menos de una hora, muy rápido, se produce una reacción de hipersensibilidad que se llama síndrome de hombre rojo y se puede confundir con alergia a vancomicina. El imipenem, un carbapenémico, está contraindicado en Proteus porque Proteus es súper inteligente en ese sentido y genera resistencia por cierre de porinas. Entonces, el Proteus puede que sea sensible en el antibiograma y uno dice, ah, genial, le voy a dejar imipenem. Tú le dejas imipenem al Proteus y el segundo antibiograma y es resistente, porque Proteus detectó el paso de imipenem, cerró sus porinas y como el imipenem es una molécula grande, el imipenem va asociado a otra molécula que se llama cilastatina, que es un inhibidor de la dihidropeptidasa renal, porque cuando el imipenem pasa por el riñón se degrada, pero tiene esta molécula que evita que se degrade, y es una molécula completamente grande, entonces basta con que Proteus cierre un poquito sus porinas y dejó de pasar el imipenem. Y los carbapenémicos tienen la particularidad, además de disminuir el umbral convulsivante, sobre todo en pacientes que tienen patología neurológica, psiquiátrica previa o enfermedad cerebrovascular. Por lo tanto, siempre hay que pasarlas en más de una hora. El cotrimoxazol, cuidado en pacientes con enfermedad renal crónica porque aumenta el riesgo de hipercalemia. Y en tratamientos prolongados, el riesgo de anemia porque el cotrimoxazol es un inhibidor de la síntesis de ácido fólico. Y en el caso de pseudomonas, cuando quieran tratarla con ciprofloxacino, que es una buena opción, usar cipro en pseudomonas, tienen que usar una dosis de 750 miligramos cada dosis. Y eso se consigue como el comprimido viene de 500. Entonces le dejan un comprimido y medio cada 12 por vía oral. Y la terapia antimicrobiana para la úlcera por diabético severa va a ser, tienen dos opciones. Una es con piptazo y la otra es con meropenem. En el caso del piptazo van a usar la dosis que ya les comentaba, 4,5 gramos cada 6 horas en ritmo de infusión, a pasar en 4 horas de infusión, más la mica. La mica solo va por 3 días, ojo. El tratamiento de la osteomelitis dura hasta 6 semanas, pero la mica solo 3 días. De 15 a 20 cada 24, más vancomicina, acá le dejo igual banco. Si es severa, no importa si hay o no riesgo de estafilo o pseudomonas, le dejo siempre banco. Y la banco hay que pasar la dosis de carga 30 miligramos kilo y luego 10 a 20 miligramos kilo cada 8 a 12. Controlo niveles plasmáticos, calculo el PKPD. O bien pueden usar meropenem más banco. Y
En el caso de que tengo osteomielitis, el tratamiento dura 6 semanas y si no tengo osteomielitis, dura de 3 a 4 semanas con este esquema. Vayan controlando niveles de banco más o menos cada 3 días para asegurarse de que no se estén pasando, porque el paciente cuando está séptico, perdón, hace alteraciones, por ejemplo, aumenta el volumen extracelular por edema, hay redistribución del líquido extracelular, pudiesen alterar las concentraciones plasmáticas y por ende migrar bajo la curva. ¿Qué pasa si un paciente es alérgico? Bueno, tenemos soluciones. Si mi paciente yo le iba a dejar alguna penicilina, pero es alérgico, uso quinolonas. Si es alérgico a la sulfa, es decir, al cotrimoxazol, le dejo quinolonas. Si es alérgico a las quinolonas, le dejo sulfonamidas y tetraciclinas. Y si es alérgico a las sulfonamidas y las penicilinas, que es el peor escenario, le dejo quinolonas y tetraciclinas. Ahora, a elección, cuando tengo que usar algunos de mis medicamentos como de rescate, entre comillas, las quinolonas, el cipro, 500 miligramos, un comprimido y medio, es decir, 750 miligramos cada 12 vía oral. Si van a usar Cotri, usen cotrimoxazol forte, así se llama, cotrimoxazol forte, que viene 180 miligramos de pimetropin con 400 de sulfametoxazol, me parece. Un comprimido cada 8 a 12 horas, ojo con la función renal, y desde las tetraciclinas usan 200, doxiciclina, 200 de carga, es decir, el día 1, y ya luego el paciente comienza 100 miligramos cada 12. La doxiciclina tiene una particularidad súper especial, y es que inhibe la actividad metaproteínasa en las osteomielitis, por lo tanto disminuye la destrucción de la matriz mineral ósea. Eso es súper bueno. Tiene un poquito de mala tolerancia gastrointestinal, entonces ustedes le dicen a los pacientes que primero no la tomen con leche o cerca de lácteos y que segundo se queden un tiempo sentados, no recostados, después de tomar el medicamento. 30 minutos es más que suficiente. Y después de muchos años de investigación, nuestro grupo de investigación en pediátrico creó este flujograma donde se ve chiquitito, pero es en base al score de Sanelian. Entonces, tengo un médico, ¿no es cierto? Nosotros sospechamos un diabético, le sacamos el Sanelian 706, CEFAM. 775, vamos a evaluar el estado de infección. Y si tiene al menos un punto en la escala Sanelian, en el ítem de infección, nos preguntamos, ¿hay riesgo de pseudomonas? ¿Hay riesgo de estafilometicina resistente? La misma pregunta se hace al revés. Y ahí están los esquemas. Ahora, si es de 16 a 20, que dijimos que era moderado, el riesgo que me planteo es de pseudomonas. Y los esquemas que ya conversamos. Y ahora, si es severo, me pregunto, ¿hay un CIRS? ¿Cierto? Si no, uso este esquema y si hay un CIRS, uso piptazo más amica más banco o mero más banco. Y acá está con colores el nivel de atención al que debe ir. Esto está en el video, así que le pueden sacar un pantallazo, una foto, lo que ustedes quieran y guardarlo porque es bastante útil. Y de la terapia médica, la verdad es que con los antibióticos podemos hacer muchas cosas y podemos salvar vidas. Pero, ¿qué pasa cuando el flujo está bloqueado eh, y el antibiótico no llega al tejido porque hay una muy mala vascularización? Esto pasa sobre todo en los pacientes que son eh, con pie diabético con compromiso vascular importante. Usamos varias cosas. Primero, la estatina. La mayoría de los pacientes con pie diabético deben estar con estatinas, que son inhibidores de la HMG-CoA reductasa, ¿cierto? Que inhiben la síntesis de colesterol. Se dan en la noche y además las estatinas, como la torvastatina, por ejemplo, tienen efectos pleiotrópicos, que significa que son efectos que no son propios del medicamento, pero que ayudan también para otras entidades. Tiene efecto antiinflamatorio y tiene efecto estabilizador de placa, por eso podemos usar estatinas. Parten con dosis altas, 80 miligramos en la noche de atorvastatina o 40 miligramos en la noche de rosuvastatina. Y mucho ojo con las miopatías. Si el paciente empieza con dolor muscular y le toman una seca y está elevada, bájele la dosis, vayan a ajustar. El isosorbía es maravilloso también, porque hemos tenido pacientes donde les damos antibióticos así mero más banco y no mejoran, pero es porque su circulación arterial es mala. Si no, incluso hacen un Doppler a ver que hay mala circulación. El isosorbie es un nitrato, es como la nitroglicerina un poco,
que lo que hace es provocar finalmente una vasodilatación. Es un nitrato orgánico. ¿Cómo se usa el isosorbide? Y por favor pongan mucha atención en esto. Punto 1. El isosorbide jamás se deja uno cada 8 horas. Nunca. ¿Lo pueden dejar uno cada 12 horas? Sí. Pero si quieren dejar el isosorbide 3 veces al día, se deja isosorbide dinitrato, 10 miligramos, un comprimido a las 8 de la mañana, el segundo comprimido a las 2 de la tarde y el tercer comprimido a las 8 de la noche, y dejo 12 horas pasar sin medicamento. ¿Por qué? Porque los nitratos orgánicos generan un fenómeno que se llama taquifilaxia. La taquifilaxia es que yo, cuando doy un medicamento repetidas veces, en dosis muy seguidas, empieza a perder su efecto. Entonces, por eso no se usa cada 8. Y el silostazol es un inhibidor de fosfodiesterasa 3 que actúa como agente antiplaquetario y es de alivio sintomático para la claudicación intermitente, pacientes con compromiso netamente más vascular. Es antiagregante y vasodilatador. A ver, lo que sí con el silostazol, algunos pacientes tienen efectos adversos como cefalea, principalmente, y les molesta harta. Entonces ahí hay que titular qué es lo mejor. Y bueno chicos, en general hemos finalizado lo que es la glucosidad diabético. Yo sé que es mucha información y si tuviera que confesarles algo, yo creo que esto va como un diplomado en pie diabético, porque es mucho, mucho lo que se ha investigado y mucho lo que hemos hecho. Y les quiero contar brevemente nuestra historia. Él es el doctor Francisco Salvador, mi mentor, mi tutor, mi guía, quien me inició en el mundo de la infectología y en sus manos está sosteniendo el premio que ganamos en el Congreso de la Cumbre Internacional de Pie Diabético en México con nuestros trabajos de investigación. Y de ahí surgió el proyecto FIC, es un fondo de innovación y creación regional, que es un proyecto con apoyo del gobierno regional, donde vamos a estudiar, o estamos estudiando, el microbioma de las osteomielitis en pie diabético mediante metagenómica o secuenciación masiva del gen 16S y RNA para poder reducir el riesgo y la tasa de amputaciones, que es lo que finalmente queremos. O sea, toda esta clase va enfocada a detectar precozmente, tratar precozmente y evitar que el paciente se ampute. Porque ese es el objetivo. La amputación aumenta la mortalidad y disminuye la calidad de vida. Nuestro equipo está compuesto, bueno, por Julie Mendoza, perdón, Julie Flores, que es la directora del proyecto, ella es bióloga, doctora en ciencias, el doctor Salvador, médico internista infectólogo, la doctora Hentz, bióloga, muy reconocida en la región, doctora en ciencias biológicas, genética molecular y microbiología de la Católica, la doctora Patricia Pozo, que es bioquímica, máster en bioquímica y doctora en ciencias biológicas, doctor Freddy Roach, que es médico especialista en microbiología clínica, doctor Edgardo Mancilla, que es médico especialista en anatomía patológica, magister Esteban Severino, quien es biotecnólogo y magister en biotecnología, y que les habla Alfonso Prieto, que ya me he presentado en el comienzo. Y como les comentaba, si nosotros pudimos salvarle la vida a este paciente, tú también puedes. Si viste esta clase, la entendiste, la procesaste, la puedes ver muchas veces. Yo sé que es complejo, mucho contenido, léanse la guía esta de orientación técnica. Ahí está todo. Porque si nosotros podemos, tú también puedes. La investigación es para eso, para generar conocimiento en beneficio de los demás. Y no sé si se los dije en la clase pasada, eh, si no se los vuelvo a decir ahora, que como me dijo un neurólogo, cuando hagan su razonamiento clínico, no lo hagan solo con el cerebro, sino háganlo también con el corazón. Y recuerden que esto es un trabajo en equipo. No es el médico solo, no es el cirujano solo, médicos, enfermeras, paramédicos, cirujanos, endocrinólogos, todos juntos por un mismo objetivo, incluso biotecnólogos, biólogos, todos los que puedan colaborar en esta patología y salvar la vida y la calidad de vida de los pacientes. Eso sería por mi parte. Espero que no se hayan aburrido. Sé que la clase fue larga, lo siento, perdón, pero creo que era necesario. Cualquier duda, me pueden escribir al correo, que no lo puse acá, que es infectología.chile@gmail.com. Queda atento a cualquier comentario o duda que tengan.